Me ofrecieron 100,000 por callarme y les robé el negocio. El martes comenzó como cualquier otro día en mi rutinaria vida de analista financiero. El despertador sonó a las 6:17 de la mañana exactamente, como lo había hecho cada día laboral durante los últimos 3 años, marcando el inicio de otra jornada predecible en mi existencia calculada al minuto. La ducha caliente no logró disipar completamente el cansancio acumulado de otra noche inquieta, donde las preocupaciones por los crecientes gastos del tratamiento de mi madre se enredaban con sueños fragmentados que se esfumaban al abrir los ojos. El vapor del baño empañó el espejo, borrando momentáneamente mi reflejo, como si mi propia imagen se resistiera a enfrentar lo que ese día traería. El café de la mañana tenía ese sabor amargo característico de las prisas matutinas, pero esa mañana en particular, cada sorbo me sabía a presagio. Las noticias de fondo en la radio hablaban de fluctuaciones en el mercado asiático, palabras que normalmente habrían captado mi atención profesional, pero que ahora sonaban distantes, como un eco de una vida que ya no sentía del todo mía. Mientras limpiaba mecánicamente la cafetera, noté cómo la luz del amanecer se filtraba por la ventana de mi pequeño departamento, tiñendo todo de un tono anaranjado que parecía demasiado vibrante para la monotonía que solía rodearme. El trayecto en metro estuvo inusualmente vacío para la hora pico. Los asientos desocupados, los pasajeros dispersos y el silencio que reemplazaba el habitual murmullo de conversaciones apresuradas creaban una atmósfera casi surrealista. Recuerdo haber notado ese detalle mientras ajustaba por 10ª vez el nudo de mi corbata azul marino, la misma que usaba todos los martes según mi propia rutina meticulosa. Como si aferrarme a esa pequeña costumbre pudiera anclar mi mente a la normalidad. Las estaciones pasaban una tras otra, sus nombres anunciados por una voz robótica que parecía más distante de lo habitual. Al salir del metro, el aire frío de la mañana me golpeó el rostro, recordándome que el invierno aún no había cedido por completo. El edificio de oficinas se alzaba imponente frente a mí, sus ventanas reflectantes devolviendo una imagen distorsionada de mi figura delgada y cansada. Por un instante, me detuve a observar ese reflejo, preguntándome si alguien más notaría las ojeras que delataban mis noches de insomnio o la tensión en mis hombros, producto de cargar con preocupaciones que nunca verbalizaba. El guardia de seguridad, Mike, me saludó con su habitual sonrisa desgastada, aunque esa mañana sus ojos parecían posarse en mí un segundo más de lo normal, como si intuyera que algo estaba a punto de cambiar. Pasé mi tarjeta de acceso por el lector con un movimiento automático, casi sin pensar. El pitido de autorización sonó exactamente igual que siempre. Pero ahora sé que ese sería el último día en que todo sería normal. El último día en que creería que mi vida seguía un guión predecible. El último día antes de que el mundo que conocía se desmoronara para dar paso a algo que jamás habría podido anticipar. Mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a mí, atrapándome en ese cubículo metálico que me llevaría al piso 24, no podía saber que al final de ese día, nada volvería a ser igual. El servidor compartido de la empresa siempre había sido un caos organizado. Cientos de carpetas con nombres crípticos que solo adquirían sentido para quienes trabajábamos con ellas a diario. Eran las 9:43 de la mañana cuando, buscando el informe trimestral del Fondo de Inversión Europeo, mis ojos se posaron involuntariamente en aquella carpeta marcada como Proyecto Fénix. El nombre en sí no era particularmente llamativo, la firma tenía docenas de proyectos con nombres mitológicos, pero el icono del candado rojo sí lo era. Mis dedos se movieron casi por voluntad propia. Doble clic. La carpeta se abrió sin pedirme credenciales, lo que ya era extraño considerando que supuestamente estaba restringida. Lo que encontré dentro haría que el resto de mi día, de mi vida realmente, tomara un giro que jamás podría haber anticipado. Los primeros documentos parecían inocuos. Informes de rendimiento, balances contables, proyecciones financieras, números y gráficos que, a simple vista, no revelaban nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, mi instinto me decía que algo no cuadraba. Había aprendido, tras años de analizar flujos de dinero y patrones financieros, que la verdadera historia nunca está en lo evidente, sino en los pequeños detalles, en las anomalías que la mayoría pasa por alto. Al adentrarme más en los archivos, los patrones comenzaron a emerger, como las piezas de un rompecabezas maldito que alguien había intentado ocultar. No fue un error aislado ni una simple inconsistencia en los balances. Eran transferencias bancarias numeradas, enviadas a cuentas en las Islas Caimán con montos idénticos a facturas de consultoría aprobadas el mismo día. Montos que,
en la superficie, parecían legítimos, pero que al analizar su recurrencia se volvían sospechosos. ¿Por qué pagos de consultoría de exactamente la misma cantidad una y otra vez? Luego estaban las variaciones mínimas pero sistemáticas en los reportes de rendimiento. Al principio, parecían insignificantes, ajustes menores en las cifras proyectadas. Pero al compararlos con datos históricos, esas pequeñas modificaciones se acumulaban en discrepancias millonarias. El margen de error no era azaroso, sino milimétricamente calculado para no levantar sospechas. La firma digital de los documentos confirmó mis peores sospechas. Eran de los directores senior, personas cuya reputación estaba prácticamente blindada dentro de la compañía. Rostros conocidos, cuyas fotografías adornaban el muro de honor en el lobby principal. Individuos que, durante años, habían sido elogiados por su liderazgo y su capacidad de hacer crecer la empresa. Pero si mis cálculos eran correctos, ellos no solo habían hecho crecer la empresa, también habían creado una maquinaria perfecta para desviar fondos sin dejar rastros evidentes. Mi entrenamiento como analista me permitió ver lo que otros habrían pasado por alto. Esto no era un simple error contable ni una casualidad administrativa. Era un sistema, uno meticulosamente diseñado y ejecutado con precisión quirúrgica. Los números bailaban ante mis ojos, formando patrones que revelaban una verdad incómoda. Alguien, o más bien, un grupo de personas había estado robando dinero sistemáticamente durante años. Decidí profundizar aún más. Crucé datos, comparé transacciones con registros de auditoría interna, revisé contratos y correos electrónicos antiguos. Cada paso que daba reforzaba mi hipótesis. Había empresas fantasma creadas exclusivamente para recibir estos pagos. Algunas existían solo en papel, con direcciones falsas o teléfonos que nunca contestaban. Además, encontré algo aún más inquietante. Cada cierto tiempo, un empleado clave dentro del departamento financiero renunciaba o era reasignado misteriosamente. Siempre aquellos que, por su cargo, podrían haber descubierto las irregularidades. ¿Eran despidos encubiertos? ¿Personas sobornadas o amenazadas para guardar silencio? La magnitud del fraude era abrumadora. No se trataba de unos cuantos millones desviados de forma oportunista. Era una operación sistemática, ejecutada con el respaldo, o al menos el consentimiento de figuras poderosas dentro de la empresa. Y lo peor de todo es que aún no sabía hasta dónde llegaba esta red de corrupción ni cuántas personas más estaban involucradas. El siguiente paso estaba claro. Debía encontrar pruebas irrefutables, pero hacerlo significaba adentrarme en un territorio peligroso, en el que la verdad podría costarme mucho más que mi empleo. Fueron exactamente 187 minutos los que pasaron desde que cerré esa carpeta hasta que recibí la llamada. Había pasado el resto de la mañana actuando con normalidad, atendiendo correos, respondiendo consultas, manteniendo la apariencia de rutina, pero por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba de alerta. Sabía que lo que había descubierto no era un simple error financiero. Era algo grande, algo peligroso. Cuando el teléfono de mi escritorio sonó con ese tono especial que indicaba una llamada interna de alto nivel, supe inmediatamente qué significaba. La vibración metálica del sonido pareció perforarme el estómago. El señor Lombardi quiere verte en su oficina, inmediatamente. La voz de Claudia, su asistente, era impecablemente profesional, pero había algo más en su tono. Un matiz imperceptible que solo alguien en mi estado de hipervigilancia podía captar. Rigidez, cautela, como si supiera que lo que estaba por ocurrir no sería una simple reunión. Colgué sin responder. Mi boca estaba seca. El viaje en ascensor hasta el piso ejecutivo fue el más largo de mi vida. Sentí cada sacudida, cada vibración de los cables de acero mientras ascendía. Cada número que se iluminaba en el panel marcaba un latido más fuerte en mi pecho. Recordé el informe, las transferencias, los nombres. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿Quién más sabía lo que yo había descubierto? Al llegar al piso 40, las puertas se abrieron con un sonido suave pero ensordecedor en mi cabeza. La recepción era un santuario de lujo y minimalismo. Mármol pulido, paredes de cristal, iluminación indirecta. Claudia me esperaba de pie junto a su escritorio. Su expresión era neutra, pero sus dedos tamborileaban apenas perceptiblemente sobre la superficie de su agenda de cuero. «Adelante», dijo, señalando la puerta de roble macizo que llevaba a la oficina de Lombardi. Inspiré profundamente y empujé la puerta.
La oficina de Lombardi era exactamente como debía ser la oficina de un hombre en su posición. Imponente, con ventanales panorámicos que ofrecían una vista completa de la ciudad. Un despacho ordenado, decorado con precisión quirúrgica. Ningún adorno estaba ahí por accidente, ninguna pintura era solo una pintura. Todo transmitía poder. Lombardi estaba de pie, mirando por la ventana con las manos en los bolsillos. No se giró de inmediato cuando entré. «Cierra la puerta», dijo finalmente. Obedecí sin decir palabra. Se giró con la lentitud calculada de alguien acostumbrado a que el mundo se mueva a su ritmo. Su mirada me escaneó, midiendo cada detalle de mi expresión. «Eres un hombre inteligente», dijo al fin, con una calma gélida. «Eso, hasta hoy, ha sido una ventaja para ti. Pero en esta empresa, la inteligencia mal utilizada puede convertirse en un problema». Sentí una gota de sudor deslizarse por mi espalda. «No sé a qué se refiere, señor Lombardi». Su sonrisa fue mínima, apenas una sombra en su rostro. «Oh, claro que lo sabes». El aire en la oficina se volvió más denso. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una estrategia. Sabía que esta conversación no era solo una advertencia. Era una amenaza. La oficina de Víctor Lombardi era exactamente como me la había imaginado, amplia, lujosa, con muebles que costaban más que mi salario anual. Pero lo que más llamó mi atención fue el maletín negro reposando sobre su escritorio. Tan fuera de lugar como yo mismo me sentía en ese momento. «Sabemos que viste los archivos del Proyecto Fénix». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. No era una pregunta, era una declaración. Cuando abrí el maletín y vi los fajos de billetes perfectamente ordenados, entendí que esto iba mucho más allá de un simple soborno. Era un mensaje, una demostración de poder. Pero el verdadero golpe vino después. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Lombardi con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de hielo. «El cáncer es una enfermedad terrible, ¿no es cierto? Tan costosa de tratar». Cada palabra era cuidadosamente elegida, cada pausa calculada para máximo efecto. No solo me estaban ofreciendo dinero, me estaban mostrando exactamente lo que podían quitarme si me negaba. Esa noche, sentado en mi pequeño estudio con las persianas cerradas y 3 cerrojos echados en la puerta, comencé mi contraataque. Primero vino la copia de seguridad. Cada archivo, cada correo electrónico, cada transacción sospechosa fue meticulosamente copiada y almacenada en múltiples ubicaciones, tanto físicas como digitales. Luego vino el análisis. Pasé horas trazando el flujo del dinero a través de una docena de paraísos fiscales, siguiendo el rastro digital de la corrupción. Cuando el sol comenzó a asomar, tenía ante mí un mapa completo de la operación. $47.6 millones desviados. 12 ejecutivos directamente implicados. 3 políticos importantes cuyas campañas habían sido financiadas con ese dinero. Y lo más valioso de todos, los correos electrónicos cifrados de Lombardi, detallando exactamente cómo lavaban el dinero a través de una red de galerías de arte en Suiza y desarrollos inmobiliarios en Dubái. Mi plan de ataque fue tan meticuloso como el fraude que había descubierto. En lugar de ir directamente a las autoridades, lo que habría sido predecible y, francamente, peligroso, opté por un enfoque más sutil. Organicé encuentros discretos con los principales clientes de la firma, mostrando a cada uno justo lo suficiente para que vieran el fraude sin revelar toda mi mano. La propuesta era simple: retiren sus fondos de Lombardi Asociados y únanse a mi nueva empresa, donde la transparencia sería la norma. Los resultados superaron mis expectativas más optimistas. En exactamente 14 días, más del 60% del capital bajo gestión había solicitado retiros masivos. Las acciones de la compañía se desplomaron un 38% en bolsa. Los rumores corrían como pólvora en Wall Street, y pronto Lombardi Asociados pasó de ser un nombre respetado a un chiste de mal gusto en los círculos financieros. 5 años después, mi firma gestiona más de 300 millones en activos. Los $100,000 del soborno se convirtieron en el capital inicial de un imperio construido sobre los escombros de su corrupción. Pero la historia no terminó ahí. La llamada llegó a las 3:47 de la mañana de un martes, irónicamente, el mismo día de la semana en que todo comenzó. La voz al otro lado era irreconocible al principio, quebrada por el miedo y algo más que no pude identificar inmediatamente. «Necesito ayuda», jadeó Lombardi. «Ellos saben que te conté todo». La línea se cortó abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, los periódicos reportaron un incendio en su casa de campo. No hubo cuerpo,
Solo cenizas y un maletín negro idéntico al que me había ofrecido años atrás, vacío excepto por una nota con mi nombre escrita en esa caligrafía inconfundible. ¿Lo ayudé? Esa respuesta la guardo junto con otros secretos en la caja fuerte de mi oficina, porque en este juego, el verdadero poder no está en las cartas que juegas, sino en las que decides guardar para cuando realmente las necesites. Y yo, después de todo lo que pasé, tengo un as bajo la manga que ni siquiera Lombardi podría haber anticipado.